Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy pero muy buenos días, saludos a todos nuestros oyentes a través de estas ondas radiales. Radio Costa Rica, hoy contento por un día más, pero contento por esta mañana tan preciosa, tan bendecida, por estar iniciando un programa que había nacido en mi corazón. Primero creo que nació en el corazón de Dios y después nació en mi corazón para poderles transmitir un tiempo de palabra, un tiempo de oración, un tiempo donde yo sé que usted y yo vamos a ser muy edificados a través de la palabra de Dios. Una mañana para celebrar. Creo que cada vez que tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, es un privilegio para nosotros hablar de ese Cristo maravilloso, como dice su palabra. Creo que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la palabra cristianismo, creo que es algo muy profundo, algo muy importante que debemos de tener en cuenta más que cualquier cosa de nuestra vida. Hoy iniciamos este programa tan bendecido, tan maravilloso. Creo que a lo largo de este tiempo vamos a tener algunos invitados, vamos a tener el privilegio de escuchar algunos testimonios, y creo que para mí es un gozo, una alegría poder compartir con usted que está ahí, que creo que son muchos los que a lo largo de este tiempo que estaremos presentando el programa, van a haber muchas personas que también se van a conectar, van a compartir el mensaje, porque de eso se trata, de compartir el mensaje que es la palabra de Dios. Bueno, queremos empezar, como bien he dicho, el programa hacia la intimidad con Dios. ¡Wow! Cualquiera diría, eso es algo muy fácil, pero yo creo que es algo, ¿cómo les diría esta mañana? Es algo muy profundo hablar de este tema, hacia la intimidad con Dios.
Y creo que empezamos con la palabra que mucha gente está relacionada con el cristianismo. Pero yo creo que yo tengo un énfasis, tengo algo que compartirle. ¿Qué significa el verdadero cristianismo? ¿Qué es lo que conlleva a ser una persona cristiana? ¿Qué es lo que realmente identifica? ¿Qué es lo que define a una persona cristiana? ¿Qué es lo que hace diferente a esta persona de los demás? El común denominador de las personas muchos piensan que es una religión. Otros lo toman como una filosofía de vida. Y algunos pocos lo asocian con una teología. Pero el cristianismo verdadero no es una religión. La religión son hechas por los hombres. Cristianismo es aquello que Dios obtuvo a través de Cristo, cuando Jesús nos entregó los derechos de filiación espiritual. Llegaron a estar estos derechos disponibles para la humanidad, para la filosofía, para la sabiduría del hombre. Cristianismo no solo no es una religión, sino que tampoco es una filosofía. Filosofía es sabiduría del hombre. Filosofía es la sabiduría del hombre natural, de la carne, del mundo. El verdadero cristianismo no es sabiduría humana acerca de Dios, sino la sabiduría de Dios en el hombre a partir de una relación del Creador con su creación. Wow. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios y nos enfocamos en lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica y amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Cristianismo verdadero tiene los atributos de la sabiduría de lo alto y no es de ningún punto de vista una filosofía de vida. Es más, la palabra de Dios nos advierte que no seamos engañados por filosofías. Cuando vamos a la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristianismo no solo es una religión o una filosofía, tampoco es una teología. Por definición, teología es la ciencia de Dios. En otras palabras, así como la sociología explica las conductas y comportamientos específicos de los hombres, la teología explica a Dios. Pero que el hombre explique a Dios es tan absurdo como que un cuadro explique al artista que lo pintó. El hombre ni siquiera puede comenzar a explicar o a describir la plenitud de la verdadera naturaleza y el poder de Dios. Dios no necesita ni puede ser explicado, solo declarado, dado a conocer como se revelan en su palabra escrita. Así que cristianismo no podría ser una ciencia de Dios, sino antes bien la unión de Dios y sus hijos por medio de Jesucristo el Señor. Solo Dios concibió, diseñó y ordenó la vida y todo lo que en ella contiene, desde el hombre hasta la tierra y el universo mismo. Solo su mente podía concebirlo y solo su poder podía crearlo y solo su habilidad podría ejecutarlo. Luego Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fue capaz de engendrar hijos espirituales, aquellos de nosotros renacidos del Espíritu de Dios. Somos esos hijos quien Dios engendró a causa de las obras de Cristo para formar una familia, la cual es llamada la familia de Dios.
con Dios como nuestro Padre y Jesucristo como Señor, la interrelación del Padre con su familia es la esencia del verdadero cristianismo. Cristianismo es la relación del Padre Celestial con su familia y del hombre con su Padre Celestial y también con su Salvador Jesucristo. Esta es una relación de naturaleza espiritual que se funda en obediencia por amor, no dependiendo su éxito en absoluto de las estructuras humanas. Cristianismo es ganar la batalla diaria de vivir en Cristo y caminar reflejando la persona de Cristo. Esto, hermanos y amados oyentes, esto es el verdadero cristianismo. Ya que hemos hablado de la base y el fundamento de lo que significa el verdadero cristianismo, queremos profundizar y queremos esta mañana poderles explicar qué es el verdadero cristianismo. Como base hemos hablado lo que significa, pero en otras palabras, todo lo que he explicado esta mañana, cristianismo es una naturaleza. El cristianismo no es un esfuerzo, no es queriendo yo ser algo, sino yo queriendo expresar algo. Si bien es cierto, la vida y en la palabra nosotros vemos que hay el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero si usted y yo nos vamos a la palabra y nosotros vemos qué significa realmente, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. El Antiguo Testamento sirve solo con un objetivo: dar testimonio de Cristo. Entienda esto. El Viejo Testamento es dar testimonio de Cristo. No hay otro contexto en el que pueda definir. Mi vida no puede estar asociada y afirmada en lo que pasó en el antiguo pacto. Cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros empezamos a escudriñar la palabra, vemos que en el antiguo pacto era Dios con el hombre. Y vemos a un hombre forzándose a querer ser algo en su vieja naturaleza. Y no se puede expresar algo nuevo hasta que lo viejo sea erradicado completamente. Cuando usted y yo nos vamos a la palabra y empezamos a escudriñarla, vemos que el Viejo Testamento es anunciando a Cristo. Ese es el objetivo. Cuando nos vamos a la Biblia en Números capítulo 20 dice: cuando el pueblo de Israel estaba sediento en su camino a través del desierto, Dios hizo brotar agua de una roca. Habla tipología de la roca. Y en el Nuevo Testamento usted y yo vamos y vemos que dice que Jesucristo es la roca firme. Cuando nos vamos en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 13 dice: cada una de la familia de los israelitas debía matar un cordero. Vemos una presentación de un cordero. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y dice: he aquí el cordero, el cual vino para vencer el pecado. ¿Qué es lo que hace el Viejo Testamento? Es anunciando la llegada de Cristo Jesús. Por eso es que nuestra vida como cristianos está basada y está relacionada todo con lo que tiene que ver la persona de Cristo. Cuando usted y yo vamos a la palabra y vemos al hombre en el Antiguo Testamento queriéndose forzar, queriendo obedecer, queriendo vivir una vida por leyes, queriendo cumplir algo, vemos al hombre forzándose, porque era Dios con el hombre. En el Nuevo Testamento vemos a través de Cristo que es Dios en el hombre, que no es lo mismo.
No es lo mismo Dios con el hombre que Dios en el hombre. No es lo mismo que alguien te acompañe a que alguien esté dentro de ti. Y esto es lo que refleja y esto es lo que significa el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es una expresión de Cristo a través de una vivencia plena de nuestra vida. Por eso es que yo le explicaba anteriormente que usted no puede querer enseñar a Dios. No puede usted hablar de alguien que usted no ve. La carne, la materia no puede expresar no puede hablar por el Espíritu hasta que se le revele. Por eso Dios no puede ser estudiado. No puede la materia estudiar lo espiritual. Por eso es que se necesita, como dice la palabra, un nacimiento nuevo. Es una revelación. Por eso le decía, el verdadero cristianismo es una naturaleza. Pero para que esa naturaleza pueda ser expresada, primeramente en nuestra vida necesita haber una negación en nosotros. La Biblia dice que en nosotros hay dos tipos de personas: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, que compiten, que uno quiere una cosa, que otro quiere otra cosa. Pero la vieja naturaleza no puede expresar a Cristo. Por eso el cristianismo no es esfuerzo. El cristianismo no es forzando a querer yo cambiar, porque no puede. Por eso la Biblia dice, se le acerca Nicodemo a Jesucristo y le dice, ¿cómo puedo ser un hombre nuevo? ¿Cómo? Y Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Para que haya una nueva vivencia, para que podamos expresar a Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, primero tiene que haber una negación a nuestra vida. Es por eso que vemos hoy en día al hombre esforzándose querer ser bueno, esforzándose querer hacer cosas diferentes. Pero en una vieja naturaleza no se puede. Cuando Dios crea al hombre y forma a Adán, dice la Biblia que lo creó con imagen y semejanza de Dios. En ese momento el hombre percibía y entendía al Espíritu, porque todavía el hombre no había conocido su otra naturaleza. Pero cuando el hombre peca, pierde esa identidad y pierde esa relación, pierde esa unión que había entre él y su Creador. Por eso es que Dios ve que a lo largo del tiempo, ve que el hombre no puede cambiar. Una y otra vez Dios le muestra el favor al hombre. Vemos nosotros en la palabra y nos vamos en el momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos a un pueblo que había sido libre, pero en el caminar Dios les estaba mostrando su gracia, su amor, trayéndole todo lo que ellos necesitaban. Pero vemos un pueblo que aún viendo esos milagros, era un pueblo que había sido libre, pero todavía tenía una mente de esclavo. En la vieja naturaleza no se puede experimentar lo sobrenatural o la vivencia de Cristo teniendo mente de esclavo. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Por eso es que yo puedo expresar a Cristo siempre y cuando muera a mí mismo. No es yo esforzándome queriendo ser algo. No esforzándome yo queriendo que las cosas cambien. Te ves forzado y nos vemos inútilmente que muchas veces el hombre una y otra vez cae en el mismo error. Porque en fuerzas humanas no se puede. Pedro se le acercó y dijo, qué dura es tu palabra, Jesucristo. Qué fuerte, qué dura es tu palabra. ¿Quién podrá llevarla? Entonces Jesucristo le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesucristo le dice, lo que es imposible humanamente en la carne, es posible en el Espíritu, porque solamente en el Espíritu es que podemos discernir lo espiritual. Solamente, pero para que eso suceda,
tiene que haber una negación a nuestra vida. Tiene que haber una negación a nuestra vida. Es por eso que Dios, dice la Biblia, Dios sabiendo, cuando nos vamos a la palabra, Hebreos capítulo 1, 11 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Es Dios hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque en ese tiempo no podía Dios acercarse al hombre por causa del pecado. No podría haber un acercamiento, no podría Dios entrar con su espíritu a la humanidad del hombre. Por eso es que Dios ocupaba hombres para hablar a través de estos hombres. La Biblia dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad. ¿Qué le quiero decir? Lo que hablaba anteriormente es en Cristo Jesús, el cual Dios reveló todas las cosas. Dice aquí, y el misterio que estuvo escondido desde hace mucho tiempo, desde el principio. Pablo lo explica y dice: a mí se me reveló ese misterio que estaba escondido. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo en nosotros. En el Nuevo Testamento no puedo decir que soy seguidor de Cristo. La carne no puede, el hombre en su vieja naturaleza no puede seguir a un Cristo Redentor. No puede seguirlo. Por eso es necesario la negación. No es que yo estoy en Cristo, es Cristo en mí. Pablo lo dice en su palabra y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo a través de la fe de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, está hablando del tiempo del Viejo Testamento, del tiempo de Moisés, de la ley mosaica, de todas esas cosas. Dice: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si el ministerio de condenación, oiga esto, habla del Viejo Testamento, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Habla de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿Qué dice la palabra de acá? Que aunque en el Viejo Testamento Dios se mostraba con milagros, con señales y con grandes prodigios delante de una generación incrédula, porque realmente eran incrédula, solo creían cada vez que veían una manifestación. Ellos solo tuvieron la presencia y una expresión del poder de Dios. Porque no es lo mismo una expresión de su poder a una revelación de la naturaleza de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo tener una experiencia a tener una relación, que es lo que Cristo viene a cambiar a nuestras vidas. Una experiencia jamás va a ser más poderosa que una relación y una revelación de la naturaleza de Dios. Dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que
perece, habla del Viejo Testamento, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué dice la Biblia? No es lo mismo una expresión que una revelación. No es lo mismo una expresión de su poder. Porque cuando vamos a la palabra, era Dios expresándose en su naturaleza. Para ellos eso era sobrenatural. Para Dios es su naturaleza expresarse con poder y autoridad. Pero para que ellos que no tenían conocimiento y no se les había revelado el Espíritu Santo, para ellos era sobrenatural. Y estaban acostumbrados que cada vez querían ver más la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es que vemos un pueblo que siempre andaba en busca de milagros, mas nunca quisieron conocer al Dios de los milagros. Así que dice la Biblia, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra de Dios! Cómo Dios nos muestra y cómo su palabra nos revela que todo lo que tiene que ver desde Génesis, usted comienza a leer todos los libros, todo es un anuncio de lo que iba a venir, que era su Hijo, que es Cristo en nuestras vidas. Dice la Biblia, en Él tenemos herencia, en Él somos bendecidos. ¿Sabe? Cuando yo voy a la palabra y mucha gente escucho orar y dicen, Señor, dame bendición, Señor, muéstrame tu bendición. Pero la Biblia dice que en Él recibimos todas las bendiciones espirituales. Cuando yo hablo de esto, hablo de cosas eternas. Las bendiciones espirituales no tienen que ver con cosas momentáneas o cosas pasajeras. Cristo murió para entregar y para que puedas expresar y caminar en esas bendiciones espirituales. No tiene que ver con cosas perecederas, son cosas eternas. Un Cristo eterno no vino a la cruz a morir por usted y por mí para cosas temporales. Oiga esto. Un Cristo eterno, porque Él es desde el principio de todos los siglos. Él siempre ha sido el Hijo. Él siempre ha sido la sustancia. Él siempre ha sido la esencia. Un Cristo no creo que haya dejado su trono, su condición de rey, para venir a esta tierra a morir, para que usted quiera descubrir en Él las cosas temporales. No se puede. Este Cristo eterno está acostumbrado a entregar cosas eternas, ya que todo tiene que ver con el Espíritu mismo y que es la esencia de la gloria del Creador. Dios, Cristo, no está interesado en cosas temporales, está interesado en cosas eternas. Y para esto es que está el Espíritu Santo, para que usted descubra esas cosas eternas. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son? Para nosotros poder experimentar en esas bendiciones espirituales, necesita lo que yo hablé anteriormente, que es
una negación a mi vieja naturaleza para que pueda expresar a Cristo. Es más, déjeme decirle que el Espíritu Santo no está interesado en sus sueños materiales. El Espíritu Santo, el mayor, y por lo que el Espíritu Santo está, es para que nosotros podamos expresar a través de él la persona de Cristo Jesús de Nazaret. El trabajo del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, porque toda oración, se lo digo así esta preciosa mañana, yo que estimo mucho, y toda oración, escuche esto, toda oración tiene que ir enfocada con lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque cuando usted comienza a orar como oraban toda la gente del antiguo pacto, del Viejo Testamento, yo veo que usted está orando fragmentadamente. Cuando el hombre se enfoca en su oración a lo que sucedió, a lo que le sucedió a David, a lo que le sucedió a Moisés, a lo que le sucedió, llámese como se llame lo que sucedió en el antiguo pacto. Usted está orando fragmentadamente, porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Y aquel que dice la Biblia que es la plenitud de aquel que lo llena todo y lo completa todo. Cristo en nosotros es experiencia de gloria. Por eso mi oración tiene que ir enfocada con lo que sucedió en la cruz, porque es en Él. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Creador si no es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso mi mensaje de esta mañana, ¿qué quiero que usted entienda esta mañana? Porque cuando usted comienza a orar de acuerdo a lo que sucedió en el Viejo Testamento, que David oraba, que Señor, danos bendición, y la Biblia dijo, y nos bendijo Jesucristo, y nos bendijo. Y nosotros oramos y comenzamos a orar, dame paz, y dice la Biblia, y Él vino a reconciliar y trajo paz. Paz es Jesucristo, todo está en Él, nuestra vida está completa en Cristo. ¿Qué necesito yo para vivir una vida en plenitud? ¿Qué necesito yo para vivir el verdadero cristianismo? Mi deber y mi búsqueda tiene que estar relacionada con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, Él les revelará todas las cosas. Cuando Cristo sube al cielo y dice, yo me voy, pero no quedan solos. Rogaré al Padre para que mande un consolador y Él revelará todas las cosas. Es Él. Por eso ser cristiano no es forzar, no es una fuerza, no tiene que ver con mi fuerza humana, no tiene que ver yo ejerciendo mi voluntad, sino negándome para que la voluntad del Padre sea revelada a mi vida. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Alguien se preguntará esta mañana. La voluntad del Padre es que todo hombre llegue al arrepentimiento y llegue al conocimiento de la persona de Cristo, que llegue a la plenitud del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo, el que no conoció pecado, el que fue justo. Hablamos mucho de justicia, hablamos mucho del justo, pero la Biblia dice que nadie en esta tierra es justo. Usted y yo somos justos cuando Él está en nosotros, cuando permitimos que Cristo esté en nuestra vida. Somos justos, somos justificados porque Él fue el único justo. Somos santos no por nuestra conducta, sino que al negarnos nosotros, esa santidad viene a nosotros porque Él fue el único santo.
Somos escogidos porque Cristo fue escogido por el Padre. La Biblia dice que fue el único Hijo el que tocó el corazón de Él y dijo: y este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Wow. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nosotros debemos de expresar. Por eso Dios no puede ser estudiado. Porque habla de teología, Dios no puede ser estudiado. La materia no puede estudiar la esencia, que es el Espíritu Santo. Para nosotros poder entender lo que es Dios, necesitamos nosotros negarnos para que Él pueda ser revelado a través de su Espíritu Santo. Lo que no se ve no se puede estudiar. La ciencia y todo lo que conlleva el conocimiento del hombre en sí mismo, ¿qué es lo que estudian? Lo que ven. Fueron a la luna, vieron algo, un objeto no identificado, vieron otra cosa y comienzan a estudiarlo. ¿Por qué lo estudian? Porque lo ven. Dios no puede ser estudiado. Dios solo puede ser revelado porque es una expresión. Pero para que yo pueda expresar a ese Dios, necesito negarme a mí mismo. Ese yo que no te permite ver más allá de tu realidad. Ese yo quiero, ese yo tengo, ese yo soy, ese yo voy para adelante. Es porque, vea qué diferente. Cuando yo hablo del yo, el mundo, el sistema y todo lo que conlleva esta tierra, te enseñan a que siempre seas el primero. Pero si usted va a la palabra de Dios, dice que los últimos serán los primeros. Y que no es del que corre y no es del que llega, sino del que Dios tiene misericordia. Que todo es diferente a lo que el hombre piensa, a lo que Dios piensa. Que es lo que nos enseña Dios, a haber una negación a nuestra vida. Porque es ese yo el que no nos permite a nosotros expresar y que sea revelado Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Este es un programa son tantos temas, pero la esencia de este programa, la esencia de esto que quiero comunicarle, solo se trata de algo. Y lo resumo, es Cristo en nosotros. Pablo dice: hay cosas que yo no quiero hacer. Porque el viejo yo, dice Pablo, yo no las podría hacer. Pero Él en mí es lo que produce el querer como el hacer. Pablo dice: hay cosas que en mi carne yo no las podría hacer. Pero el Espíritu Santo que está en mí, Él pone el querer como el hacer. Entonces, en otras palabras, no es Pablo forzando su vieja naturaleza a querer ser alguien nuevo. No, es lo que había dentro de él que expresaba eso diferente, expresando el amor de Cristo. La gente dice: Señor, enséñame a perdonar. Dios no te puede enseñar a perdonar. El perdón viene a partir de una negación a nuestro egoísmo. Señor, enséñame a amar. Dios no te puede enseñar a amar. Dios te demostró cómo es el amor. Dice: y tanto amor tenía el Padre, que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Qué más expresión de amor? Despojándose a sí mismo, dice la palabra de Dios. Un Cristo que produjo algo en el Padre, primero porque hubo una negación a Él mismo. Cristo dice: si es necesario, en el momento en el que iba Él encontrarse con esa transición en su vida de ir a la cruz, dice: es necesario que yo pase esta copa, pero, dice Él, no es mi voluntad, es mejor que se haga tu voluntad. ¿Qué hay en ese momento? Una negación a lo que Él quería para que la obra del Padre fuera completada y se cumpliera el sueño de Dios de libertar a la humanidad
a través de uno que fue santo, que fue justo, que fue perfecto, que fue íntegro y que se negó a sí mismo. Si alguien quiere experimentar el amor, la paz y todas esas cosas, tiene que haber una negación a ese yo. Porque todo lo que separa al hombre de Dios es el yo del egoísmo. Yo quiero. Cuando nos vamos a la palabra de Dios y vemos a un Pedro que dice la Biblia, que este Pedro, en el momento que llevan a Cristo y lo llevan preso, dice la Biblia que todos se desaparecieron, todos los que andaban con él. Diga conmigo, temor, el temor. Cuando hay ese yo en nosotros, siempre nosotros vamos a ir en búsqueda de nuestra protección misma. Y no está mal, pero en el reino de Dios, para poder nosotros expresar y poder tener esa experiencia de lo que es el reino de Dios, se necesita haber esa negación a lo que queremos. La Biblia dice que una mujer se le acercó y le dice, tú eras uno de ellos, tú eras el que andaba con él. Y Pedro le dice, yo no andaba con él. ¿Qué es lo que estaba Pedro ahí? Preservando lo que él quería. Y la Biblia dice que aquel que pierde la vida por la causa de él, dice que ganará la vida eterna. Pedro en ese instante, este Pedro, muchos dirían, wow, ¿cómo este Pedro pudo negar a Cristo? ¿Cómo es que este hombre, aún con todo lo que experimentó, los milagros, aquellas cosas maravillosas, pero dice la Biblia que él solo había experimentado una de las cosas, una expresión del poder del reino de Dios, pero no había revelación para él todavía. Solo hasta después, que vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, le reveló todas las cosas. Cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, automáticamente se le quita el temor. Aquel temor que tiempo atrás lo había conllevado a negar a Cristo. Pero este Pedro lleno del Espíritu Santo dice que comenzó a hablar con tanta pasión, con tanto ímpetu, con tanto carácter, con tanta afirmación de lo que era Cristo. Porque ya vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, el cual le había revelado la persona realmente de Cristo. Ya lo vemos expresándose sin temor y se cumple en él lo que está establecido en la palabra, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Solo alguien cuando ha experimentado el perfecto amor. ¿Qué es el perfecto amor? La voluntad de Dios, el obrar de Dios, siendo revelado a través de su Espíritu, para que el hombre viva sin temor, sin angustia, sin ansiedad. Porque eso es lo que provoca. A lo desconocido le tenemos temor. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y habla de conocer el reino de Dios a través de su Espíritu Santo. Solamente así, cuando hay una negación a nuestra vida, solamente así cuando se termina ese yo, ese egoísmo de querer siempre ser yo. Es más, la vida cristiana, o cuando nosotros vamos a congregarnos, porque hasta eso muchas veces cerramos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que voy para la iglesia? Y la Biblia dice, y este Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres como si necesitase de ellos, sino que habita en corazones. Siempre estamos viviendo y expresándonos en el viejo pacto, porque no se nos ha revelado lo que sucedió en la cruz.
siempre. La Biblia dice más, vosotros, dice la palabra, sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Vosotros ya no es un Dios en una montaña, ya no es un Dios en un arca del pacto, ya es Dios en nosotros. Pero nos encanta a nosotros expresarnos, Dios sobre mí, Dios está conmigo, porque se me hace muy fácil. Se me hace muy fácil un Dios compasivo, un Dios que siempre está ahí, un Dios que siempre me atiende. Pero ¿qué hay de mi negación? ¿Qué hay de que tengo que morir para que Él se me revele? Que no es lo mismo. Se lo decía al principio. No es lo mismo Dios con nosotros que Dios en nosotros. Por eso nuestra vida cristiana comienza en la cruz. La Biblia dice, y Cristo se expresó, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra. Amados oyentes, esta mañana, creo que hemos hablado un poco, tan solo un poco de lo que tiene que ver con la vida cristiana. Tan solo un poco con lo que tiene que ver de la expresión, de la revelación, de la vivencia pura de lo que es ser cristiano. Creo que esta mañana ha sido muy edificante, muy bendecida. Creo que alguien ha recibido la palabra con agrado. Creo que alguien la recibirá con agrado y tendrá la oportunidad de compartir esta palabra. Hoy es un comienzo de lo que yo creo que van a ser muchos sábados a través de esta transmisión de Radio Costa Rica. Para mí es una bendición. Para mí representar y hablar de Cristo, creo que mi vida no tendría sentido si no tuviera la oportunidad yo de expresar y de hablar de ese Cristo. No vivo mi vida esforzándome querer ser como Él. Tengo que negarme para que sea Él en mi vida. Y se lo repito nuevamente las palabras de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo a través de la fe de Cristo. Creo que esta mañana si habrá un alguien, tal vez que diga, yo necesito que se me revele eso. Yo necesito expresar eso. Yo no quiero seguir esforzándome a querer ser alguien. No puedes ser alguien diferente hasta que te niegues a lo que eres. No puedes. No puede la esencia de la espiritualidad poder habitar en la carne, en la vieja naturaleza. Eso es lo que queremos compartir en estos próximos programas que vendrán. Creo que si habrá un alguien que esta mañana está pasando tal vez por falta de conocimiento o por falta de que alguien diga yo necesito tal vez que alguien ore por mí, recuerde lo que dice la Biblia. Y nos bendijo Dios con bendiciones espirituales. No ando en busca de la paz, del perdón, no, es una expresión. Los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, templanza y gozo. O sea, el gozo no es ausencia de problemas, es presencia y revelación de Cristo por medio de su Espíritu. Tener paz no significa que haya ausencia de problemas. Es la paz que habla Dios, dice, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no la doy como el mundo la da. Entienda que todas esas cosas no son producto de una circunstancia. Es una expresión de revelación de su Espíritu, el cual nos revelará todas las cosas. Creo que esta mañana hemos hablado, hemos expresado lo que hay en nuestro corazón y lo que Dios nos ha compartido. Le doy muchas gracias al Señor también por su vida, por aquel que va a escuchar, por aquel que va a ver esta transmisión. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Siga adelante. Recuerde, no es esfuerzo, es una negación para que Él se refleje en nuestras vidas. Bendecimos su vida, bendecimos su casa, bendecimos todo lo que usted vaya a hacer. Y declarando en la fe de Cristo que cada día el reino de Dios se revele más
a sus vidas. Le instamos a que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana nos esté acompañando a estas transmisiones de este programa tan maravilloso hacia la intimidad con Dios. Les bendigo y les amo en el amor de Cristo. Y siempre recuerde que Jesucristo es nuestra herencia de gloria. Bendiciones.